Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la historicidad de la Biblia. La Biblia, formada por los 66 libros canónicos, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, es considerado el libro de los libros. Se ha dicho que el que es un erudito en la Biblia, que es la palabra de Dios, no puede considerarse ignorante de la verdad y la revelación divina, y que nadie que ignore la Biblia puede presumir de ser realmente sabio. Los libros del Antiguo Testamento que corresponden al Tanaj judío fueron escritos a lo largo de 1000 años, desde aproximadamente 1500 a.C. hasta el 400 a.C. Y los del Nuevo Testamento se escribieron alrededor de la segunda mitad del siglo I después de Cristo, o sea, de nuestra era. Los 40 escritores de la Biblia fueron todos israelitas, con excepción de Lucas, el médico amado, que era griego. Desde los tiempos de las persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, que se prolongaron hasta el siglo IV después de Cristo, y a través de los siglos, en repetidas ocasiones, como con los nazis y los comunistas, la Biblia ha sido el blanco de múltiples y ensañadas persecuciones, quemas y enconados esfuerzos por destruirla, eliminarla y por exponerla como un documento falso. Muchos escépticos, racionalistas y ateos desde el siglo XIX aseguraban que era obvio que la Biblia era un documento escrito después del siglo II de nuestra era, pues no había manera alguna que las profecías de libros como Daniel e Isaías, por ejemplo, sobre el Mesías y el curso exacto de los imperios desde Babilonia hasta Roma, pudieran ser auténticas. Pero todo eso cambió y sufrió un golpe mortal cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto escritos antes del siglo I a.C., en donde entre unos 900 rollos y 40,000 fragmentos de pergaminos y papiros se encontraron unos 200 manuscritos con copias de todos los libros del Tanaj hebreo, o sea, el Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther. También se encontraron algunos fragmentos de copias de varios de los libros del Nuevo Testamento contemporáneas de los originales. Estas copias manuscritas, hechas apenas unos 200 años después de que el profeta Malaquías escribiera su libro, antecedían en más de 1000 años al mejor texto masorético del Antiguo Testamento, en el cual se basa la Biblia actual. Debido a que los pergaminos y papiros se desgastaban constantemente, los masoretas fueron los extraordinariamente cuidadosos copiadores profesionales de los manuscritos bíblicos que en el 500 después de Cristo y hasta la invención de la imprenta por Juan Gutenberg en 1450 después de Cristo, sustituyeron a los escribas, que fueron los copistas del Tanaj, instituidos por Esdras desde el 400 años antes de Cristo. Lo más importante es que entre el texto masorético del año 1000 después de Cristo, que era el más fiel y antiguo conocido, y ya incluía los signos para las vocales y la pronunciación, y el texto de los rollos del Qumrán, que fue descubierto en las cuevas del Mar Muerto, del 200 antes de Cristo, no se encontraron en el texto sagrado más de 50 palabras diferentes de las más de 700,000 palabras que contiene la Biblia. Además, la autenticidad e historicidad de los rollos de Qumrán se estableció indiscutiblemente con el radiofechado del barro de los jarrones que los contenían, el hallazgo de monedas del tiempo del Imperio Romano junto a los jarrones, y por paleografía, o sea, comparando su tinta y material y escritura con manuscritos contemporáneos que sí estaban fechados. Es importante mencionar que, como caso único en la literatura universal, se han conservado para su análisis más de 3,000 manuscritos con copias de libros del Antiguo Testamento y más de 5,000 manuscritos con copias de los libros del Nuevo Testamento, además de unos 20,000 fragmentos igual de fieles al texto, tanto masorético como el de Qumrán. Además,
Tanto la arqueología como los documentos históricos de civilizaciones vecinas a Israel como Babilonia y Egipto también confirman la historicidad de los relatos bíblicos. Ahora, con la incorporación de la computadora, el análisis masivo de los manuscritos bíblicos sigue aportando pruebas indubitables sobre la autenticidad de la Biblia. De estos, el manuscrito más antiguo disponible, que es un fragmento en griego del Evangelio de Juan, es contemporáneo de los originales del Nuevo Testamento. Su historicidad también se sustenta por los múltiples pasajes bíblicos incluidos en los escritos de los llamados padres de la Iglesia, que fueron las autoridades eclesiásticas del siglo II después de Cristo, posteriores a los apóstoles. Junto con los rollos de Qumrán hay unos 110,000 manuscritos bíblicos de antes del siglo IV después de Cristo que comprueban la historicidad de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los de la colección Chester Beatty, la colección Bodmer, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. Y también la traducción del Tanaj, que es el Antiguo Testamento, al griego, llamada la Septuaginta, que data del año 280 a.C. Por último, está la Vulgata, que data del 400 después de Cristo y que es la traducción de toda la Biblia al latín, hecha por Eusebio Jerónimo de Estridón y que fue la Biblia oficial de la Iglesia por unos 1000 años, hasta la aparición de las versiones, o sea, traducciones a partir del texto masorético de la Biblia a otros idiomas como el alemán, inglés y español, que datan de alrededor del 1500 después de Cristo. Los enemigos de la Biblia ponen argumentos como que los libros de Moisés, o sea, la Torá o el Pentateuco, y los de los profetas, realmente fueron escritos por varias personas, que el relato de la creación y del diluvio son copias modificadas de relatos similares en otras culturas, y que científicamente aún hay tesis y relatos bíblicos que no se han podido comprobar. Pero eso en nada perjudica la historicidad y autenticidad de la Biblia, pues para nosotros Dios es el único autor de los 66 libros canónicos de la Biblia, quien usó unos 40 escritores bíblicos que, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron sin error lo que Dios les había revelado. Y el relato bíblico de la creación y el diluvio es la versión oficial dejada por escrito por Dios en el Génesis. Además, a partir del descubrimiento del ADN y su código genético entre 1953 y el 2015, prácticamente cada día se añaden conocimientos que comprueban que en realidad toda la vida es producto de un diseño inteligente, programado y controlado por el ADN, que es el libro de Dios, y que los seres vivos fueron creados con agua y polvo maravillosamente organizado. Pero, aunque la evidencia mencionada puede estimular nuestra fe y sin lugar a dudas es muy útil, recomendable y válida desde un punto de vista apologético, lo importante es que por fe creamos que todas estas cosas han quedado por escrito en la Biblia para que, creyendo en Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador y Creador, tengamos vida en su nombre. Amén. Muchas gracias por su atención. Y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.